Tan solo un versículo, dos versículos en la palabra de Dios ha sido nuestro ejercicio aquí en casa, haber estado leyendo sobre algunas historias y entre las historias que hemos estado leyendo he considerado ya por hace un tiempo una historia conocida por todos nosotros que es esa Pascua donde en Éxodo, esa primera Pascua. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 12, libro de Éxodo capítulo 12, versículo 5 y 6. Éxodo capítulo 12, versículo 5 y 6. Dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Versículo 7, tomará de la sangre y la pondrá en los postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Hasta aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. Ciertamente soy de los que cree que la palabra de Dios por sí sola habla y es menos lo que nosotros podemos hacer al tratar de interpretar o decir algo. Pero mi ejercicio durante algún tiempo ha sido pensar en el sacrificio, en la ofrenda perfecta de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que en esta mañana, en un poco de tiempo, quisiera compartir con ustedes. Y lo primero que viene a mi mente al haber trazado esa parte de la Escritura ha sido el ofrecer. Hermanos, ciertamente cuando nosotros entramos en aquel momento de poder ofrecer alguna cosa a alguien, es porque sentimos o tenemos la necesidad de dar algo más. Sentimos que debemos dar algo a esa persona o vemos la necesidad de aquella persona. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo, vamos a ofrecer. A mí me llama la atención que a lo largo de la palabra de Dios, cuando empezamos a leer en Génesis hasta que llegamos a Apocalipsis, el Señor o el Dios Todopoderoso considera siempre la necesidad del hombre envuelto en sus delitos y pecados, envuelto en todo aquello que lo había alejado de él, aquello que en el principio era perfecto, aquella comunicación del hombre allí en Edén con su Dios había sido cortada por la desobediencia. Pero ahí se ve la mano poderosa de Dios ofreciendo una salida, ofreciendo una oportunidad. Llama la atención cómo se escuchaba al hermano Marco en su oración hablando de la predestinación y pensar de que justamente desde antes de que el mundo fuese creado, antes que fuesen formados los cielos y la tierra, nosotros estábamos en sus pensamientos, estábamos nosotros allí y él ya había trazado el plan completo en la cruz del Calvario. Pero cuando nos vamos sencillamente a la porción que estamos hablando en esta mañana, comienza a dar descripciones de cómo debía hacer aquel cordero. Tenía que ser, hermanos, sin defecto. No tenía que haber tacha en él. No había que en él encontrarse alguna cosa que fuese mala, que fuese a interpretar el Todopoderoso como abominación o una ofensa. No, tenía que ser perfecto. Mire, hermano, y esa característica es de nuestro Señor, perfecto, sin mancha, sin contaminación. No había en él cosa por la cual aquella multitud podía señalarle. No encontraba manera alguna en poder decirle y acusarle de algún delito. Él es perfecto. Y como vamos siguiendo leyendo allí, llama la atención que en el versículo 6 él hay una palabra que a mí particularmente golpea mi corazón. Hermanos, y es lo inmolará. Él tenía que ser inmolado. ¿Sabe? Cuando estaba más pequeño en la clase bíblica, una vez un hermano daba la explicación de cómo era el inmolar y recuerdo que usaba un proyector y ponía las diapositivas y a mí me llamó mucho la atención cómo aquel pastor ponía la mano sobre aquel cordero y tomaba aquel cuchillo y lo inmolaba.
y cómo la sangre era derramada sobre aquel cordero, cómo aquella sangre caía y ciertamente lo que había debajo de aquel cordero era cubierto en sangre y no se veía qué había allí debajo. Mira, hermanos, él fue puesto en aquella cruz, crucificado de manos y de pies. El hermano Richard detallaba claramente el sufrimiento en el cuerpo de nuestro Señor: golpes, bofetadas, azotes, su espalda un manadero de sangre. Soy de los que cree que aquella quizás cruz marrón se tornó carmesí por la sangre del Redentor. El cordero en la antigüedad cubría con su sangre, pero el cordero perfecto en la cruz quita, quita el pecado de la humanidad. Él en aquella cruz iba a ser inmolado. Él en aquella cruz iba a ser sacrificado por nosotros. Hermano, esto es una expresión que debería de impactar nuestras almas en saber que Él allí fue inmolado por nuestros pecados, que su sangre fue derramada por amor a nosotros. El versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y los dinteles de las casas en las que han de comer. Hermano, la tercera cosa que yo quiero resaltar es su sangre. Es en su sangre en la cual nosotros tenemos remisión de pecado. Es en su sangre en la cual, derramada en aquella cruz, se encuentra la limpieza de nuestros pecados. ¿Sabe algo, hermano? Siempre he escuchado desde pequeño hasta ahora que cuando Dios nos mira, nos ve con la sangre de su Hijo. Hay un himno que dice: cuando Dios la sangre ve que su Hijo derramó, en la cual el pecador, allí, hermano, se consolaba, allí el pecador lleno de aquella sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario. Él allí nos mira con pasión, Él allí ve la obra de su Hijo. Ya no mira nuestros pecados, ya no mira nuestros defectos, ya no mira nuestros errores. Él ve la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Vamos a pensar que nuestros delitos y pecados le colocaron en aquella cruz. Pensar que nuestra rebelión le puso allí. Pero en esta mañana estamos haciendo memoria de uno que es sin defecto, uno que fue inmolado en la cruz, uno que derramó su sangre, y es por medio de esa sangre que gozamos la salvación de nuestras almas. Sabe, hermano, por ese sacrificio perfecto, aquel que murió en la cruz nos ha salvado, y sabemos que si un día cerramos nuestros ojos aquí, le contemplaremos allá. Para aquel pueblo, en aquel momento, aquella sangre derramada puesta en los dinteles y los postes de las casas iba a ser la manera en la cual iba a salvarse el primogénito de cada hogar, el primogénito de cada familia. Aquel ángel iba a pasar por aquellas casas y no iba a tocar ninguno al ver la sangre. Hermanos, y pensar que nosotros estamos cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pensar que nosotros estamos cubiertos por el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Efesios 5, versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz llenó completamente la expectativa de Dios. Él quedó satisfecho a plenitud por la obra de Cristo en la cruz. No hay nada que pagar, no hay nada que hacer, no hay más nada que el hombre pueda tratar de hacer. Todo está hecho. Hermanos, anhelamos aquel día donde hemos de contemplarle, donde hemos de ver sus heridas, donde hemos de ver sus manos y sus pies traspasados, donde hemos de verle a Él y saber que todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, en esta mañana nosotros gozamos el privilegio de hacer memoria de aquel que nos amó, aquel que se entregó en la cruz, aquel que fue inmolado, y por su sangre nosotros gozamos de la remisión de nuestros pecados
gozamos de la salvación de nuestras almas y gozaremos de una eternidad con Él para darle honra, gloria y alabar a aquel que se entregó. Hermanos, la palabra de Dios dice más de lo que nosotros podamos decir. Ella por sí sola se expresa, ella por sí sola es completa, y nuestra interpretación o lo que nosotros podamos decir no es nada con lo que ella nos revela. Pero en esta mañana podemos hacer memoria de aquel que derramó su sangre y nos redimió de nuestros delitos y pecados. Vamos a orar. Padre, queremos dar